En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido, un libro eterno y cambiante, y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Sean todos bienvenidos a Bibliófilos. Estamos en el quinto episodio de esta segunda temporada. En el día de hoy me acompaña el señor Pablo Nardi, invitado acá en el piso del estudio mayor de Group FM. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Fede. Gracias por la invitación. Gracias también a la producción. Es un gusto estar acá por segunda vez. Por segunda vez habíamos quedado y grabamos el año pasado, en la primera temporada, un muy lindo episodio acerca de novelas de iniciación. Novelas de iniciación, El camino del lector, algo así habíamos estado charlando, está re bueno. Si les interesa, vayan, busquen en YouTube, van a encontrar el primer episodio con Pablo como invitado. En el día de hoy, José Capristo no está presente con nosotros, acá dentro del box, está del otro lado de los controles junto con Gonzalo Zamora. José va a estar haciendo de producción, de productor para el día de hoy, y Gonzalo nos está operando, supliendo a la queridísima Soledad Correa, que no pudo venir en el día de hoy, así que muchísimas gracias a ambos que están del otro lado. Habíamos quedado y habíamos charlado la última vez sobre esta cosa que teníamos en común. Había surgido en el episodio anterior que los dos éramos tributarios de Borges. Sí, es verdad. ¿No? Sí, y habíamos dicho, tenemos que hacer en algún momento un episodio sobre Borges. Y acá estamos para hacer un episodio acerca de Borges. A mí, más allá de la vastedad, digamos, y la importancia enorme de la figura de Borges en la literatura argentina y en la literatura universal, hay algo sobre la figura de Borges que es un poco titánica, ¿no? Sí, ¿viste? Es como decir Faulkner, es como decir Proust, es como decir Joyce, ¿no? Sí. Y un poco que asusta. Samuel Beckett. Esos ¿no? titanes del siglo XX. Aparte, todos los que nombramos son del siglo XX. Y bueno, ese es un poco el canon occidental, ¿no?, que propone Bloom. Sí. Y a mí me parece que un poco la obra de Borges, más allá de cierta erudición y de cierto análisis crítico, que ha tenido muchísimo a lo largo del tiempo, uno pone Borges en buscadores y vas a encontrar miles de textos, biografías y demás, pero también mucho análisis crítico. O sea, la crítica literaria se ha dedicado durante muchísimo tiempo a leer a Borges e intentar explicarlo, ¿no? Sí. A interpretar también sus cuentos, sus ensayos, sus poemas. También hay una cosa que es que Borges le da una nueva dirección a la literatura argentina, ¿no? Fíjate, ¿te acordás de esos ensayos? Bueno, vos elegiste uno, pero viste que en un momento habla de cuál es la tradición que un escritor argentino debe adoptar. Entonces, como él da ese giro en la literatura argentina, se ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Sobre esas nuevas coordenadas que él, esas coordenadas, esa base que él pone para que otros escritores después hagan lo suyo, ¿no? Es impresionante. Hay un juego que Borges hizo después de, podemos decir, 1930, después de la muerte de Lugones. Lugones había sido como el gran máximo referente de las letras argentinas, una especie de santo patrono, que había digitado la política y la dirección en la cual las letras argentinas o su generación debía ir. Cuando muere Lugones, ese espacio queda vacío y Borges hace una construcción de características políticas para ocupar ese espacio. Sí. ¿No? Y poder hacer esto que estás diciendo vos, digamos, diagramar y establecer las bases de lo que la literatura argentina él creía que debía ser. Sí.
Esto es algo que lo ha dicho mucho Piglia, quien también lo hacía, Ricardo Piglia, ¿no? Que fue otro gran escritor, pero de una generación posterior a Borges. Y podemos decir que Piglia y Sarlo son aquellos que han dedicado gran parte de su obra, digamos, a explicar a Borges, básicamente, ¿no? Piglia también jugando con la ficción, ¿no? Sarlo en un lugar más crítico y Piglia en un lugar como un coqueteo entre la crítica y la ficción. Pero lo que decía Piglia es que Borges fue uno de los que supo de inmediato que él debía generar las condiciones por las cuales su propia obra debía ser leída. Es decir, si yo escribo ahora lo que quiero escribir, nadie me va a leer, no me van a dar pelota. Yo necesito generar un aparato crítico, una circunstancia cultural, un paisaje cultural en el cual mi obra se vea favorecida. Esto lo entiende Piglia muchos años después, lo dice Sarlo. Y lo dice también una escritora que yo admiro mucho, que es Silvia Iparraguirre, que escribió La Tierra del Fuego, una novela extraordinaria. Pero bueno, ella es especialista en Borges también. Y me acuerdo que contaba que Borges también tenía esta cuestión de maridar el inglés con el castellano. O sea, él escribía en castellano, ¿no? Pero traía la cultura inglesa y la mezclaba con criollismos, con compadritos, la mezclaba con una Buenos Aires, en los poemas de la década del 20, esa Buenos Aires medio metafísica, ¿viste? Esa medio fantasmal, pero con referencias y con universos que venían del mundo anglosajón y con una cadencia anglosajona. Entonces él como que agarra todo eso y dice, bueno, se puede ser argentino tomando cosas que no tienen que ver necesariamente con la literatura gauchesca. Bueno, él va incluso más allá de eso, cuando él habla acerca de color local, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo construimos la literatura argentina? ¿Tiene que tener el gaucho obligatoriamente? Y él dice no, porque en el Corán no hay camellos. Esa es la gran frase. ¿No? Sí, tal cual. Y además tenía una cosa, que era un gran... voy a inventar una palabra, no sé si tiene sentido, pervertidor de alguna manera. O sea, pervertía géneros literarios. O sea, un policial escrito por Borges no es un policial tal cual. Sí. La literatura fantástica no es simplemente el fantasy. Tiene no. otro componente. Gustaba, digamos, jugar sobre los márgenes de los propios géneros, alimentándolos y dándoles vueltas de tuerca. Para el día de hoy, además de hablar un poco de Borges, me gustaría contar cómo llegaste un poco ahí. Pero también quiero contarles un poco a nuestro público que un poco la intencionalidad de esto es que se animen a la obra de Borges. Si no han ido a leer a Borges, vayan y lean a Borges, porque sobre todo está esta idea de que uno necesita un bagaje cultural, un bagaje literario, un bagaje filosófico antes de asomarse a la obra de Borges. Y yo creo que nosotros, acá, yo y vos, en base a nuestras propias experiencias de lectores, podemos dar por tierra con eso, porque cuando yo leí a Borges por primera vez y me enamoré furiosamente de Borges, tenía 16, 17 años. Ajá. ¿Cómo fue eso, ese primer encuentro? Yo leía de manera sistemática, ya había arrasado con la biblioteca de mi padre, una biblioteca modesta de bestseller que a mi viejo le gustaba leer. Mi hijo no coleccionaba los libros, leía y los regalaba, hasta que descubrió que más o menos a mí me gustaba, entonces fue armándose la Biblia de casa. Cuando arrasé con esa, me fui a la biblioteca escolar. Sí. Y leí, como no tenía criterio, y con José habíamos charlado acerca, le dedicamos un capítulo, un podcast hablando. Fearless. El Fearless. Perfectamente. Sí, el lector Fearless, y era un lector Fearless, un lector sin miedo y sin ningún tipo de criterio. Intrépido total. Intrépido total, sí. Pero sin miedo al fracaso. Leí de manera sistemática y en orden de la A a la Z de la biblioteca escolar. Cuando llegué a la B me toqué leí toda la A, llegué a la B y en un momento estaba Borges ahí. Casi al comienzo, sí. O sea, arranqué por ahí y me llevé, me acuerdo, creo que... y leía, además no tenía definido género, o sea, leía poesía, leía prosa, ensayo, cualquier cosa. O sea, el libro me lo tenía que llevar. Era terminar con todos los libros de literatura que había en la biblioteca antes de terminar la secundaria. Llegué a la B y me llevé Los Conjurados de Borges. Me llevé poesía de él por primera vez. Sí. En la primera lectura no entendí gran cosa, la poesía, yo tampoco era un lector formado en poesía, así que le insistí, y le insistí, y le insistí. O sea, leí el libro repetidas veces a lo largo de toda una semana, es un libro breve.
Lo leí muchas veces, en voz alta para mí, busqué las referencias, las palabras que no entendía. ¿Y por qué insistías? ¿Qué había ahí que te...? Y había algo que yo no podía saber qué era. La utilización de cierto vocabulario, la cadencia, me fascinaba que no fuera verso libre, que si vos lo leías en voz alta había una musicalidad al final de cada verso. Y había ciertas ideas que me generaban un poco de vértigo, sin entender muy bien qué. Y en determinado momento de esa semana, antes de entregar el libro, entendí. O sea, una puerta se rompió, un dique se abrió, eso que no podía ver. Se hizo el clic. Sí, se hizo evidente. Y si bien no entendía todas las referencias, la multitud de referencias literarias que Borges, me di cuenta que no era lo más importante, que lo más importante era otra cosa. Y una vez que pude decodificar eso, me fui a buscar los otros textos. Historia Universal de la Infamia, Ficciones, el Aleph, ¿no? Y me quedé para siempre, y Borges te acompaña para siempre. Eso es, te acompaña para siempre. Te acompaña para siempre. En un momento también es una carga media pesada porque no te permite de otras literaturas. Yo a los 23 años no podía leer otra cosa que no sea Borges, sí, porque le faltaba densidad narrativa. ¿Viste? Después, por supuesto, también uno adquiere cierta humildad con el paso del tiempo que te permite acceder a otros textos y también disfrutarlos muchísimo, ¿no? Claro, pasa que tiene otra clave, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. A los 20 entré un poco más tarde, pero... Está bien, ahí eso, es lo mismo. Sí. Pero ya iba a la facultad, te quiero decir, por ahí. Tenía una predisposición. No sé si yo a los 16 lo hubiera podido leer, pero bueno. Uno llega cuando tiene que llegar, es así. Pero sí me acuerdo, eso mismo que vos dijiste, que en un momento uno lee otras literaturas, como que cerrás este libro, abrís otro y decís, a esto le falta algo, loco, no puede ser. Pero claro, después uno aprende que en realidad no hay que leer a los otros libros con el criterio con el que lees a Borges, ¿no? No le podés pedir a otros libros lo que le pedís a Borges, y también es cierto que no le podés pedir a Borges lo que te dan otros libros. Por supuesto. Yo no sé, yo tengo que comparar, a mí me gusta hoy por hoy muchísimo Stephen King, muchísimo disfruto de la obra de él o de Neil Gaiman, por ejemplo. Sí. ¿No? Son tipos que me generan muchísimo placer, al igual que Borges, son literaturas completamente disímiles. Absolutamente. Y yo no diría, bajo ningún punto de vista, que Borges es mejor que ellos. Hoy no lo diría, a los 23 estaba seguro. Sí. Era una certeza. Sí. Hoy ya no lo es. Sí. Hoy ya no complicar. Lo es. Sí, aparte Borges le fascinaban las novelas de aventuras, cosa que él nunca escribió y ha llegado a confesar que nunca pudo escribir, porque él tenía una prosa tan densa, tan compactada, con tantas cosas adentro, que se hubiera vuelto ilegible. Yo creo que no leería hoy, ni nunca hubiera leído yo un texto de 20 páginas de Borges, porque no lo puedes seguir. Y Stephen King es un tipo que vos lo lees y te pasás la noche entera leyéndolo, porque claro, cada página te invita a la siguiente. Y además son autores que pueden crear personajes que están buenos, y Borges no genera grandes personajes, salvo uno, que lo voy a decir más adelante, pero no es un autor que cree personajes inolvidables. Va por otro lado. Entonces no le puedes pedir lo mismo. Y además, al ser cuentista y nunca haber tratado la novela, en la brevedad del cuento, uno no llega tampoco a la creación de personajes emblemáticos. No te da el tiempo, digamos, como para aportarle dimensión psicológica o profundidad a cualquier personaje que uno quiere en un texto tan breve, ¿no? Sí, pero capaz hay otros, algunos norteamericanos, por ejemplo, Salinger podía, no es lo habitual, pero hay algunos que son grandes maestros, es decir, Salinger era un maestro del cuento porque armaba personajes a veces con 2 líneas, con 2 descripciones tenías un personaje. Y Borges no hacía eso, tampoco le interesaba, ¿no? Ahí también está bueno preguntarse qué es lo que él estaba haciendo, qué quería hacer. Y también me llamó la atención lo que dijiste antes, porque es cierto que uno llega a Borges, uno no puede hablar de Borges si no es en primera persona. ¿Viste? Hay otros autores de los que uno puede decir, bueno, yo qué sé, yo te puedo hablar de Faulkner y no necesito hablar de lo que yo sentí cuando leía Faulkner. Pero en Borges uno siempre necesita hablar de en qué momento llegó esa fascinación. Yo recuerdo en Buenos Aires, ya estaba viviendo allá primer año, y yo me fascinaba por la ciudad, me acuerdo que me tomaba el 39 para ir a la facultad, y ahí leí el Aleph, el libro del Aleph, porque está el libro y también el cuento que se llama el Aleph dentro del libro que se llama el Aleph. Y recuerdo que él hablaba en cierto modo de ciertas cuestiones metafísicas, a veces aparecía la ciudad en algunos ensayos, y yo me maravillaba por la ciudad que estaba mirando por la ventana del 39 y al mismo tiempo por lo que estaba mostrándome este señor. O sea, era toda una experiencia vital para mí nueva, una de cuyas piezas fundamentales era Borges.
Y Buenos Aires, y esa Buenos Aires, y claro. Buenos Aires de Borges, ¿no? Él viste que también escribió algunos tangos, después en las entrevistas le habla bastante de eso. Estaba Buenos Aires ahí, él trabajó en la Biblioteca Nacional, yo iba a la Biblioteca Nacional a ver dónde era, iba a la de la calle Agüero, después descubrí que él estuvo en la calle México, pero había toda una... Eso, era descubrir la ciudad, descubrirme a mí mismo y al mismo tiempo descubrir a Borges porque todo era parte de lo mismo. Descubrir la ciudad implicaba de algún modo descubrir a Borges. Y fíjate que lo hacías con 20 años y no con un cúmulo de lecturas No. ni de referencias catedráticas encima. Sí. Y sin embargo, de alguna manera, era también una invitación al vértigo, a este descubrimiento nuevo. Entonces, nada, acérquense a Borges, no teman, no le pongan una carga. La carga que le dan a Borges es personas que no lo han leído. Yo sospecho un poco eso. Claro, el que no lo leyó y dice cosas difíciles para que parezca que lo del inseguro, ¿viste? Claro, Sí. si leíste a Borges, militás a Borges y intentás acercárselo y no necesariamente tenés que tener nada leído previo, No. no tenés que haber estudiado a leer, no tenés nada, absolutamente nada. Nosotros lo hicimos y sin embargo nos fascinó igual. Tal cual, tal cual. A veces en un cuento no entendés el 20%, poner en algún cuento difícil, que los hay, capaz, y te quedó eso, y te quedó dando vueltas, y decís, pero acá este tipo dijo algo que es profundamente verdad, y no sé por qué. Y en el medio, además, hay otra cosa que tiene Borges, que a mí me sirvió muchísimo, que es la estimulación a otros escritores. La literatura de Borges es una literatura construida sobre otras literaturas que derivan a otras literaturas. A mí Borges me dio a Chesterton, Borges me dio a Stevenson, me dio a Joyce, a Conrad. Sí. O sea, leí El corazón de las tinieblas porque Borges Sí, igual, lo nombraba, ¿no? O sea, uno iba a buscar a esos escritores, que eran escritores además de la B, no eran escritores de la A. Borges retoma escritores olvidados del siglo XIX y los lleva a un estatus de grandes maestros que la crítica va a volver a descubrirlos porque Borges los eleva. Exacto, eso yo lo supe mucho después. En el momento él hablaba de Stevenson como si fuese Dante, ¿viste? Claro. Y yo decía, wow, tengo que ir a leer a Stevenson. Lo leía y decía, pero yo esto lo leí cuando tenía 8 años. Bueno, pero igual, y lo leí enloquecido. Y después descubrí esto mismo que vos estás diciendo. En realidad eran autores que habían quedado relegados para el sector niños y que gracias a que él mismo los ponderaba y los vinculaba con otros autores, de pronto se los leía de otra manera. Es verdad eso, él tenía esa cuestión de colocar. Esa es una operación muy borgiana, agarrar lo que está en un lugar y ponerlo en otro y que de pronto signifique otra cosa. Y además, esto y hay un texto en que lo labura muy bien, que es Kafka y sus precursores, que está en otras Inquisiciones, que es la operación que él mismo hace, digamos. Las influencias que me hicieron a mí escritor son las influencias que yo voy a definir, que yo voy a querer que sean. Claro. Entonces no es tanto lo que yo he leído y lo que me han formado, sino lo que yo conscientemente, políticamente, decido que sean. Y Borges hace eso, es la construcción de su propia figura. Vos hace un ratito hablabas acerca de esto que contaba un poco Piglia, de cómo Borges cimenta una especie de caldo de cultivo previo para que su obra sea admirada o leída correctamente, ¿no? Sí, exacto, sí. El caso me parece más emblemático de eso es El Séptimo Círculo, que es la editorial que pone en Convoy en 1940 y pico. No existían novelas policiales en Argentina, no había nada traducido. Sí. Policial inglés o el policial negro norteamericano no tenían mercado en Argentina. Los tipos se ponen en una editorial, publican, venden un montón, adiestran al público, o sea, les dan de comer, y finalmente sacan su libro de... el de los problemas de Isidro Parodi, ¿cómo era? De Bustos Domecq. De Bustos Domecq, o sea, se ponen seudónimo como Bustos Domecq, editan una serie de cuentos que van a ser parodia de los cuentos policiales. Claro, tal cual, sí. ¿No? Sí, y de hecho, uno de los grandes policiales de él es una parodia, ¿no? Que es La muerte y la brújula. Y también sucede que... cuando hablabas de la colección de cuentos, me acordaba también de que Walsh, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante en página 12, que decía que Walsh dirigía otra colección, cuyo nombre no recuerdo, que era de policial negro, mucho, bueno, viste cómo era Walsh, que le interesaba mucho más la cuestión como de la marginalidad, de las relaciones de poder que se generan, etcétera, etcétera. También le gustaban los norteamericanos, pero era otro policial, y cómo estaban esas dos revistas que cada uno propugnaba
una forma distinta de entender el género policial. La propia literatura. Y la propia literatura. ¿No? Porque podemos decir, Borges es un autor de cierta rancia aristocracia, Sí. ¿no? De cierta cultura elevada, Sí. profundamente gorila. Gorila. Sí, la revista ¿no? Sur. Eso estaba por decir también, la revista Sur, que era la que dirigía Victoria Ocampo. Era una gran revista, pero que ideológicamente tenía unos valores muy conservadores. Completamente ¿no? conservadores, gente de campo, de grandes fortunas, ¿no? Grandes fortunas, bueno, el propio Bioy. Pero, y sin embargo, yo pienso que la revista Sur hizo mucho por la cultura, es decir... No, por supuesto. O sea, era conservadora en términos políticos, ideológicos, pero al mismo tiempo, incluso políticamente, se podría decir que ellos traían autores, traducían autores, viste que Victoria siempre tenía este ida y vuelta con Francia, sobre todo con Francia, y traían autores nuevos, renovaban, o sea, en su conservadurismo renovaban el panorama cultural argentino. Y además también hay una cosa que creo yo que en este caso siempre, aquellos que venimos por ahí más del campo popular, o tenemos ciertas referencias culturales con el campo popular, la relación que mantenemos con Borges en términos políticos siempre es medio ríspida, ¿no? Es un poquito ríspida, pero yo extraño mucho, a Borges lo adoro, Sí. más allá de sus inclinaciones o sus críticas al peronismo. Lapidarias. Lapidarias, Era terrible, lapidario. claro, no, Sí. pero profundamente, no sé, La fiesta del monstruo, por ejemplo, ha escrito Sí. textos de literatura, piezas de literatura celebrando la Libertadora. ¿Viste? El bombardeo en Plaza de Mayo en el 55. No, él decía Asperísimo. cuando terminó la dictadura, o sea, cuando llegó la dictadura, y yo, en sus memorias, ¿viste? Y yo decía, ¿la dictadura qué era? ¿El 76? Y dice, por suerte después llegó la Revolución Libertadora. Ah, ya lo entiendo. ¿Viste? Claro, la dictadura del peronismo. Y te hacen ruido, porque no puedes creer lo que está diciendo. Y sin embargo, más allá de sus... Yo extraño, digamos, un poco con respecto a Sur, incluso con la figura de Borges, tener contrincantes políticos de semejante envergadura. O sea, lo mejor que le puede pasar al campo popular es tener una derecha letrada Claro. e inteligente. Sí. Se extraña eso, porque en realidad lo que termina elevando es el debate político. Cuando vos tenés del otro lado un interlocutor de peso que puede contarte las costillas de manera correcta, te mejora. Sí, ¿sabes quién ¿Qué hizo mejora? eso? Michel Houellebecq, el escritor francés. Ujú. Es así. El tipo está loco. Pero es conservador, cada vez que abre la boca es para quilombo. Pero es un tipo muy agudo. ¿Viste? Algunos siempre algo te deja pensando de él. A mí me encanta Sí. la obra de él o incluso sus... he aprendido, digamos, que incluso con aquellos con los que, y sobre todo con los que no acuerdo en términos políticos, si es interesante lo que dicen, bienvenido sea. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, un Vargas Llosa, yo lo escucho hablar y no siento que es que nada de lo que está diciendo tiene ningún... En cambio, Houellebecq es un tipo que hay que animarse a escucharlo porque quizás diga algo que es verdad. Claro. ¿No? Eso te genera. Pero Vargas Llosa, fíjate que la figura de Vargas Llosa es medio extraña, porque es un gran escritor, Sí, tremendo. enorme Brutal. escritor, cuando lo lees parece del campo popular. Sí. Es rarísimo. Sobre todo sus grandes novelas, ¿no? Pero incluso las últimas, o sea, parece que vos lees las últimas y no encontrás una especie de liberalismo económico en los planteos No. que las ficciones... Es rarísimo. Y abre la boca y te hace la defensa de grupos económicos concentrados en Suiza. Sí, Rarísimo. Sí, raro. Es raro, ¿viste? Es verdad, también eso habla de cómo a veces el autor no sabe lo que escribe. Es decir, uno no es dueño de lo que escribe. Vos lo escribiste, Ujú. pero luego los lectores y el campo cultural o quien sea se apropiará de eso y le dará sentidos que quizás son contrarios a los que vos querías. También hay algo de inconsciente, que es lo que se filtra, digamos, en la palabra escrita, más allá de tu intencionalidad consciente. Sí. Yo creo que es una mente en pugna la de Vargas Llosa. La parte consciente de él es la parte de derecha, Sí. la parte liberal, si querés, pero hay algo, digamos, en el trasfondo de su cabeza que genera estas ficciones que pertenecen, digamos, a otro distrito político. Sí, que a la hora de escribir es como que se desata algo, ¿no? Algo que impensado, involuntario. Y a otros les pasa al revés, ¿no? Que son como de izquierda, progres, y de pronto uno descubre en los momentos más inesperados que era todo lo contrario. ¿Viste? ¿No? También puede pasar. Claro que sí. Pero uno no es del todo dueño de sí. Me parece que la literatura, o sea, uno cuando tiene algunos años leyendo, se da cuenta de eso, de que este escritor no siempre está haciendo lo que quiere hacer, no siempre dice lo que quiere decir, y cuando
cuando encontrás que dice lo contrario de lo que dice, es donde se pone más interesante. Por supuesto. A veces dice cosas mejores que la que cree que está diciendo. El propio Borges decía que... ¿Cómo se llama el autor de Gulliver? Se me fue el nombre. Swift. Jonathan Swift. Que él quería escribir una historia monstruosa y bueno, y terminó siendo una genial historia para niños. Y es espectacular y es inolvidable por eso, porque Gulliver es una historia para niños. Pero él no quería eso. Y bueno, ¿y qué va a hacer? O como decía Belardo Castillo, que hablando del mismo tema, decía Balzac escribió: yo escribo a la luz de dos verdades fundamentales, la monarquía y el catolicismo. Y que si vos lees La Comedia Humana, decía Belardo, son dos grandes diatribas, son arrasadoras contra el catolicismo y la monarquía. Y sí, ¿cómo puede ser? No sé, es así. Es así, ocurre un poco. Borges tiene 10.000 aristas, es una invitación a muchísimas literaturas, filosofías, es un cúmulo de citas de autores muchas veces desconocidos. A veces inexistentes. Muchas veces inexistentes, sí. Tenía completamente apócrifos, tenía un perverso sentido del humor, ha vuelto loco a la crítica literaria durante años buscando citas inexistentes, libros inexistentes. Al propio Bioy, que era el mejor amigo, no le decía. Sí. Con un humor increíblemente sutil y que trabajó una serie de símbolos. Tal vez la parte más marcada de su literatura era esto que decías vos, la incorporación de la metafísica, no tanto de la filosofía, sino cierta noción de metafísica, utilizándola como principio creador de la literatura fantástica. Es decir, que hay ciertas ramas de la filosofía que pueden leerse en clave fantástica, como si fueran ficciones fantásticas. Sí. Él va a hacer esa operación y va a tamizar gran parte de su obra con esas nociones, ¿no? Sí. Un poco lo que vamos a hacer en el día de hoy, en el capítulo de hoy, es charlar acerca de 4 textos. Yo elegí 4, Pablo eligió 4 textos. Vamos a turnarnos para hacer una invitación a leer estos, cualquier en realidad, cualquier texto de Borges, pero para demostrarte que están buenos diferentes aristas. Él escribió cuento, ensayo y poesía. Sí. Y poesía. Y algo de guión también, un poquito en cine, guiones, ¿no? Sí. Ha incurrido en varios, ha escrito milongas, ha escrito de todo. Memorias, menos novela, que es lo que siempre... hoy estaba viendo, justo en Wikipedia, chusmeaba y decía que Borges, Ficciones, el libro que tengo acá, había ganado un premio a una de las mejores novelas del siglo XX. Yo, ¿cómo puede ser? Si no es una novela. No sé, me quedó ahí rebotando el dato, ¿viste? Y bueno, es que, viste, capaz que Wiki es... Sí. No es infalible. No es infalible. ¿O será que los que entregaron el premio querían que ese libro fuese premiado? No sé, lo voy a seguir buscando, lo voy a seguir mirando. Como detalle está interesante porque además implicaría, si en el caso de que fuera cierto, cierto principio humorístico que a Borges tal vez le hubiera gustado. Sí, ¿no? A él le gustaban esas cosas. Sí. Está un poco también obsesionado con estas cosas de las dualidades, ¿no? 2 caras de una misma moneda, 2 cosas de características simbólicas, que de un lado es algo y del otro es otro completamente opuesto, pero guardan un sentido de unidad. Claro, pero son la misma en realidad, ¿no? Pero son la misma. El enemigo y el amigo son en realidad el mismo soldado, ¿no? Sí, tal cual. Hay una cosa de esos, un poco, uno de los textos que a mí más me gusta es un texto breve que aparece en Otras Inquisiciones, que es un libro de ensayos, ya editado cuando Borges era Borges, o sea, ya había escrito Ficciones y El Aleph, que en la creación de la figura de Borges, él alcanza como estatus de características de escritor de renombre, características universales, a partir de esos 2 textos que los escribe durante la década de los 50. Sí. ¿No? De estos 2 textos que son piezas narrativas perfectas, podríamos decir, arquitectónicas, precisas, milimétricas, ya perdiendo la vista, ya prácticamente ciego en aquel entonces. Y después se va a dedicar también a hacer como mucha conferencia, va a seguir sacando algunos, el informe de Brody, que es otro libro de cuentos. Sí, a mí me parece un gran libro ese, creo que la crítica no lo ha tratado tan bien, me parece que es un gran libro para entrar a Borges además, porque tiene los temas de Borges, pero tienen como una cosa más oral, porque él dictaba esos libros, ya no los escribía, y depuró mucho ripio que él tenía, esos barroquismos, viste que él en una época escribe como muy difícil. Y en ese libro se ve más sencillo. Yo creo que es un buen libro para empezar. La Rosa de Shakespeare también, que es uno de los últimos publicados, que también tiene algunos cuentos en prosa. Sí, la memoria de Shakespeare. La memoria de Shakespeare. Sí. La Rosa de Paracelso es el... Sí. Se me confundieron ahí. Sí.
también es otro, y muchos de sus poemas. De libros de ensayos tiene varios. Discusión, sí. Inquisiciones, otras Inquisiciones. ¿Y no hay alguno más? Después están 9... Después tiene las conferencias. Las conferencias, ¿no? que los nuevos textos, 7 noches. 7 noches. Después está textos recobrados que agarran algunas conferencias que él dio, que eran ensayos, pero que los daba en auditorios. Por ejemplo, sobre el Ulises tiene uno, sobre el Martín Fierro tiene otro, sobre el género policial y Poe tiene otro. O sea, yo los he leído siempre como ensayos, por más que eran conferencias. Sí. Que tiene este carácter un poco más oral. En este caso, Otras Inquisiciones arranca con un texto que a mí me gusta mucho, que se llama La muralla y los libros, que juega un poco con esta dualidad, ¿no? Él arranca hablando acerca de Xin Huang Ti, que es el emperador chino que manda a hacer la construcción de la muralla. La muralla se va a construir durante muchísimos años, una obra gigantesca que va a demorar generaciones enteras en terminarse. Este tipo ordena la construcción de la muralla, pero al mismo tiempo que ordena la construcción de la muralla, pide que se quemen todos los libros previos a él. Borges dice que estas dos operaciones, la de la construcción, que es para salvaguardar algo, y la destrucción, son símbolos opuestos que de alguna manera algo le estaban diciendo. Entonces se va a poner un poco a pensar en esto, como la destrucción del pasado sería como la abolición de la memoria. Tal cual. ¿No? De todo un pueblo. Sí. Para poder ser el primero, porque tal vez tenía miedo a la muerte. Sí. Entonces poder nombrar nuevamente todas las cosas y ser el primer emperador implicarían operaciones de características mágicas. La muralla detiene la muerte, quemo el pasado, soy el primero, la muerte no vendría. Son tipo de operaciones de características mágicas. Y aparte ¿no? fíjate que una es una operación sobre el espacio, que es la muralla, para delimitar el espacio, y la otra es sobre el tiempo. O sea, Claro. son las dos grandes. La memoria, ¿no? Que transcurre hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Sí. Tiempo y espacio. Y dice que un poco lo que lo fascina de esta idea, es la magnitud de la obra. O sea, las grandes operaciones, porque es cierto, uno construye y destruye todo el tiempo. Sí. Digamos, no va a ser quemar libros, no va a ser el primero. Todo régimen fascista quema libros. Sí. No. Pero no todo. No todo, no absolutamente todo, ¿no? Sí. O podés mandar a construir una muralla, ¿no? Levantar una pared, claro. Pero no la muralla china. Sí, es una cosa... Todo a lo grande, ¿viste? Destrucción gigantesca y construcción gigantesca. Entonces, esta idea de dos conceptos que parecen opuestos, pero que en realidad son símbolos casi de lo mismo, ¿no? Claro, pero que no se nota a primera vista. Tenés que sentarte a mirar qué es lo que él hacía, ¿no? También me acuerdo... O sea, eso también es como un ensayo sobre la censura, ¿no? Esto de qué es lo que yo no dejo que se diga. Claro, es la idea, que esto también viene un poco a colación de tiempos de censura, sí. Donde hoy por hoy te cancelan, sí. O no te cancelan, sí. O sea, donde son tiempos extraños con respecto a estos, donde tal vez la operación de construir murallas también está presente, claro. Y la quema también. La quema también, de otra forma, pero sí. Pero está, ¿no? O sea, en términos simbólicos podemos asistir a estas dos operaciones de características mágicas que hoy parecen manifestarse inconscientemente. Sí. ¿No? Que como si fuera el clima de un tiempo. Tal cual, sí. Bueno, Borges siempre tiene esa cosa de actualidad, o sea, habla de cosas... Él elegía el tema, él hablaba de cosas que no eran actuales, o sea, tenía su propia agenda, hablaba de un emperador, lo mismo que dijiste, un emperador chino de hace 7000 años, no le importa, o del tiempo, publica un ensayo sobre el tiempo, y después nueva refutación sobre el tiempo, y nadie habla sobre el tiempo, pero bueno, y... ¿qué te iba a decir? Y esto de la censura se ve en él también en una frase que yo siempre me acuerdo que decía: la censura es la madre de la metáfora. ¿Por qué? Porque claro, en un régimen totalitario donde no se puede decir las cosas de forma literal porque vas a ser castigado o asesinado, tenés que buscar otra forma de decir lo que querés decir. Y en esa búsqueda aparece de pronto la magia de la palabra, ¿no? La magia poesía. De la metáfora, la poesía. Con respecto a esa idea, tal vez un ejemplo como muy claro es Charlie con Cerú cantando Canción de Alicia. En eso pensaba, sí. ¿No? Sí, tal cual. Que sí. Es pura metáfora. No se puede censurar, se ahí, canta, se transforma en un símbolo. ¿Viste? Sí. ¿No? Y de toda una generación. Sí, me parece que eso es espectacular, que
es raro decirlo así, pero es como que la libertad total no siempre... Y yo creo que favorece. Sí, no siempre favorece. No hablo solo de una libertad política, sino también una libertad a la hora de sentarse a escribir. A vos tenés la hoja en blanco y decís, bueno, voy a escribir. Y es como, bueno, no sé. Ahora, si vos te dicen, escribí, pero... Pero no escribas acerca, o sea, te sí, delimita. ya de pronto te ponen una pared y ya hay un contorno contra el cual chocarte y ya funciona. O bordearlo, o saltearlo. Sí. O consignas. Yo a veces en el club de lectura que había en la escuela, en el colegio, a veces doy consignas que nadie respeta y se ponen a escribir y a veces se proponen deliberadamente no seguir esa consigna. Y sale un texto que está bueno, después ya no importa. Si el texto está bueno, se sostiene, no importa la consigna. Pero sirvió aunque sea como motor, claro. Claro, de limitación, sí. Está muy bien. Hay una cosa que cuando él juega con esta idea de las polaridades, que es la idea de Dios. Esta cosa de que Dios es todo, incluso la contradicción, ¿no? Sí. Detrás de cada lado de esa moneda, de ese símbolo, en realidad lo que se esconde es un atributo de características divinas. Y ahí aparece otra vez la idea de Dios y la idea metafísica de Dios, que es una idea que Borges va a abordar a lo largo de gran parte de su obra desde múltiples miradas. Porque ahí aparece esta idea de la filosofía como una especie de juego. En una crítica que Sábato le hacía. Sí. Sábato en El escritor y sus fantasmas le dedica un texto grande a Borges. Ellos tuvieron álgidas discusiones durante varios años. Sí. Hay un texto, incluso hay un libro editado que es una larga conversación entre ellos dos. Y en este texto que Sábato hace, el otro Borges se llama, creo, en El escritor y sus fantasmas, él rescata el Borges juvenil. Es el Borges previo al 40. Claro. ¿No? Dice, ese es el Borges que yo quiero, ese es el Borges cercano a la gente, es el Borges más socialista, porque después Borges hace un viraje fuerte hacia la derecha conservadora y se nota no solamente en sus textos, sino en sus alocuciones. Pero en ese primer Borges, en ese Borges jovencito de Luna de... ¿Cómo era? Cuaderno San Martín. Cuaderno de San Martín. Fervor de Buenos Aires, todos esos primeros poemarios. Sí. Era un Borges más... y más de Irigoyen, digamos, ¿no? Era un Borges más influenciado por la figura de Macedonio Fernández. Que le escribía los discursos a Irigoyen, ¿viste? Sí. Entonces comienza a aparecer ese primer Borges, que es el que Sábato va a decir, este es el Borges que yo quiero, ojalá que alguna vez vuelva a cantar al crepúsculo, a la tardecita de Buenos Aires, a las pequeñas cosas. Al suburbio, dice, ¿no? Al suburbio, a ese sur, suburbios. Sí. Dice, y no este Borges gigantesco, fáustico, que toma la filosofía como si fuera un juego. Sábato le dice a Borges que hace literatura banal. Yo no estoy tan en desacuerdo con Sábato. Me parece que Borges hace algo de banalidad a la hora de tratar la filosofía como un juego. No me parece mal, no hago yo un juicio moral con respecto a eso. A mí me parece... A mí me parece extraordinario. Claro, hermoso, divino. Coincido con la palabra banal, pero en un buen sentido, me parece. En un buen sentido, claro. Sí. No hay un juicio negativo con respecto a eso. Así que es un texto muy breve, cortito, La muralla y los libros. Los invito a leerlo. Hoy has traído... ¿Cuál habías traído para charlar hoy? Traje algunos temas, pero me parece que el que mejor se puede acoplar al que vos estás diciendo ahora es uno que se llama Tres versiones de Judas. Por varias cosas lo acoplaría a lo que acabas de decir. En primer lugar, porque tiene que ver con la teología, porque tiene que ver... O sea, vos recién hablaste de Dios como una cuestión metafísica y acá ya se mete en Dios como una cuestión teológica, es decir, el Dios cristiano y el Dios de los judíos. Me gustaría decir antes que, ahora como decía, que uno a veces no puede hablar de Borges si no es en primera persona. Y claro. Yo recuerdo que en esa época era un joven evangélico, cristiano, por lo tanto, iba a la iglesia, siempre. Vivía en Buenos Aires, pero cuando volvía acá a Ushuaia iba a la iglesia con los muchachos, nos juntábamos y hablábamos de la Biblia y qué sé yo. Y yo leí este cuento, me acuerdo que lo leí en mi casa, me voló la cabeza, pero mal, porque además yo ya tenía algunas dudas referidas a la fe, y este tipo te dinamitaba. ¿Por qué? Porque habla de Judas Iscariote, que como sabemos era uno de los 12 discípulos de Jesús, que es el que lo termina traicionando, ¿no? Aquel que le dice a los guardias romanos cuál de todos los que está ahí es Jesús, y los guardias van, lo aprenden, lo arrestan. El del beso. Claro, dice, al que yo le dé el beso en la mejilla él es Jesús. Y bueno, le da el beso y
lo apresan a Jesús y luego lo crucifican y ya sabemos cómo sigue. Él termina muriendo, él se cuelga. Se suicida. Se suicida porque es la traición a su maestro. A su maestro, a Dios. Y a Dios, a todo. Por 30 denarios. Claro, por 30 denarios. 30 denarios era el pago que había recibido. Sí, y fíjate que, claro, Judas es un personaje inolvidable de la Biblia. Incluso muchos no recuerdan todos los 12 apóstoles, pero sin duda recordamos a Judas. Es como en la memoria colectiva, aún para no creyentes, es inolvidable. No, claro, es símbolo sí, de la traición. Tal cual. Y lo que dice Borges en este cuento es que había uno de esos cuentos metafísicos, como decís vos, es la historia de Nils Runeberg, un teólogo sueco de principios del siglo XX, que dedica su vida a estudiar a Judas Iscariote y a su significado en las escrituras. Entonces, acá Borges hace algo que es muy borgiano, algo que yo he visto siempre en él y hasta te diría que le he robado alguna vez, por supuesto no con buena suerte, pero que es escribir un cuento con la estructura de un ensayo. Fíjate que la estructura con la que escribe Tres versiones de Judas es la misma que con la que escribe La muralla y los libros, que es, yo tengo esta situación y me genera cierta perplejidad. ¿Qué pudo haber pasado? Y después empieza como a elaborar hipótesis y las empieza como a contraponer con otras y eso va generando un recorrido. Si vos te fijás, pasa con La muralla y los libros. Dice, ¿por qué me llama la atención que haya hecho esas dos cosas a la vez? Y es lo que vos dijiste recién, vas enumerando las hipótesis y ahí él llega después a una conclusión. Es muy de ensayo, yo le robé muchísimo esa estructura ensayística. Bueno, y en este cuento él hace lo mismo. Dice que este señor Runeberg escribió sobre la importancia de Judas Iscariote, él era cristiano, pero bueno, y al principio dice algo que a mí me voló la cabeza, que es, en realidad Judas era el verdadero redentor, ¿no? En realidad Judas supo que alguien tenía que sacrificarse para darle, para que Cristo muriera. Cristo era, digamos, la figura que venía a redimir al mundo, pero alguien tenía que entregarlo. Y él dijo, bueno, si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Por lo cual, la traición es un acto de amor. Exactamente. Y sobre el final, digamos, hay una cosa que es terrible, porque vos podés dar la vida, todos los apóstoles dan la vida. Sí. Él se condena al infierno. Se condena al infierno, pero eso no es nada comparado con la salvación del universo o algo así. Mira, tengo un fragmentito que tomé de ese cuento que es: Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. Yo leí eso, era cristiano, claro. Me voló la capocha. Fui a la iglesia cuando volví acá a Ushuaia y estábamos en un estudio de la Barca, se llamaba un estudio bíblico, y dije eso. Dije, ¿no será que en realidad Judas era el verdadero redentor? Lo dije en serio. Claro. Y me miraron así, ¿viste? Me miraron como raro. Y ahí algo se rompió para mí. Por eso es tan importante, me pareció tan impactante Borges, porque de pronto descubrí que el juego, ese que vos decís, el juego teológico, metafísico, filosófico, me parecía más interesante que lo que de verdad pudiéramos creer que pasó en la historia de Judas. Claro, sí. Hay una cosa, digamos, que tiene que ver con la fe. La fe no cuestiona. Claro. El juego sí lo hace. La capacidad lúdica de repensar desde otras aristas una misma cosa va en contraposición sobre una propia noción de fe. Sí, porque la fe, hay una cosa que tiene la fe que es media soldadesca, ¿no? Sí. Hay un acatamiento de una verdad que no se cuestiona, que de repente es. ¿Viste como dice Fabián Casas? Uno no tiene que ser un soldado, sino un soldador. O sea, uno tiene que unir cosas distintas, contrapuestas, y con eso hacer su propia... Y Borges era así. Yo seguía siendo cristiano, pero leía estas cosas que me volaban el marote. O sea, toda la historia bíblica que yo creía, de pronto se veía a través de otra óptica y tenía todo el sentido. ¿Viste? Y bueno, me parecía interesante por eso, porque toma el tema del ensayo y el tema de la traición, que en Borges hay otro cuento, que es el gran tema de la traición de Borges, yo creo que más conocido que este, que es el tema del traidor y del héroe, donde el traidor, al igual que en este cuento, y viste que en Borges siempre, como las estructuras se repiten un poco, y eso es lo que más me gusta, en el tema del traidor y del héroe se habla de la Revolución Irlandesa, y hay un tipo que es el traidor, como oculto, pero que en realidad se revela como el verdadero salvador,
porque era el traidor, ¿no? O sea, Como Judas. Claro, para que la revolución se pudiera llevar adelante necesitaban colgar a un traidor. Y él dijo, bueno, ya que no hay un traidor, yo voy a ser ese traidor para que sean un quilombo bárbaro y se genera la revolución. Entonces, él era el traidor y era el héroe. Al mismo tiempo. Y es la misma idea que la de Judas. Que fíjate. siguen siendo, de nuevo, otra vez, dos Exactamente. caras de la misma moneda. Un atributo de Dios, de Sí. ser todo al Sí. mismo tiempo, ¿no? Exacto, exactamente. Yo había traído, después de este, y te lo empalmo con este que estás diciendo vos. Estamos como surfeando las olas, ¿viste? Claro. Tratando de empalmar con lo que dijo el anterior. Sí, Vamos a poder hacerlo Está bien bueno, porque Borges, sí, sí, porque se Borges puede. me parece que lo va a poder hacer bien. Lo vamos a poder hacer bien porque Borges no lo permite. Tiene vasos comunicantes. Sí, sí, ¿Viste? Es con El jardín de los senderos que se bifurcan. Es el texto que abre Ficciones. Es un cuento breve que también es él dice que se debería poder leer en clave policial. Pero además también es metafísica y también hay un traidor en este texto. Es un espía oriental en Inglaterra, el tipo está en Inglaterra, y hay un capitán que lo está cazando, porque el tipo es espía, y se da cuenta de que saben quién es él, y él tiene una información para Alemania, para que Alemania pueda destruir una base antimisiles que Inglaterra tiene escondida. Sí. ¿No? El tipo tiene información precisa de dónde está, y no sabe cómo hacerla llegar, y sabe que sus días están contados. Sí. Porque saben que van a venir a buscarlo. Entonces el tipo desesperado se le ocurre un plan de cómo revelar esa información. Entonces va a viajar, va a intentar escapar de su perseguidor y va a llegar a la casa de un catedrático, y ese catedrático lo va a reconocer a él, porque este es un oriental, ¿no? Como él, de alguna manera, es el descendiente de un escritor y artista oriental, es un descendiente, del cual este tipo estaba fascinado. Sí. Y cuando llega, aparece el tiempo, este tipo ha escrito un libro, ¿no? El antecesor del espía ha escrito un libro, que es una especie de refutación del tiempo, ¿no? Sí. Y una obra compleja. Y el tipo dice, creo que ya más o menos voy entendiendo cómo es la cosa. O sea, se da una especie de diálogo ahí, y él lo va a matar, ¿no? Sí. Y cuando a él lo maten, cuando él mate al catedrático, en las noticias, un general alemán va a poder leer y va a poder decodificar en qué lugar está esa información. Sí. Y este tipo se sabe que es un espía. Y se sabe que ser un espía es ser un traidor. Claro. O sea, es un trabajo innoble e infame. Vos ganás la confianza de otro en pos de traicionarlo. Claro, claro. ¿No? Desde el minuto cero sabés que lo Vos, vas a o traicionar. sea, la traición es algo terrible, pero todo el mundo traiciona. O nos traicionamos a nosotros mismos todo el tiempo con mayor o menor justificación. Sí. Tenemos pequeñas traiciones que nos ocurren, que hacemos y que nos hacen todo el tiempo. No, tal cual. Pero, porque está en la naturaleza. Pero el espía hace de la traición una profesión. Sí. Es seducir, es de alguna manera agradar, forjar una amistad, forjar un vínculo con la intención de traicionar posteriormente. Apelar a sus antepasados, ¿no? A este tipo que había escrito ese gran libro. Conectar, y sin embargo, Sí. Sin ejecutar, embargo, apuñalar, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Tiene también un poema que se llama El espía, donde cuenta también un poco este proceso de entregarse activamente a la traición, a la delación. Sí, 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 ¿No? no, es terrible, sí. Pero es verdad que siempre lo ve como algo heroico. Y también me acuerdo que ese antecesor del protagonista se decía que, seguramente vos lo vas a decir mejor, pero él decía se decía que había escrito una novela y que había construido un laberinto. ¿Te acordás que eran dos cosas? Eran dos cosas. Y nadie las había podido ubicar. ¿Dónde estaba ese laberinto y cuál era esa novela? ¿Cómo se leía esa novela? Porque era muy rara. Era una novela que disgregaba, los personajes se aparecían, morían y volvían a aparecer, y después se da cuenta de que la novela en realidad era el laberinto. Era el laberinto, tal cual. Era un laberinto temporal. Ese era el concepto que el antepasado había intentado y que nadie había podido descubrir Sí. hasta este catedrático que se da cuenta y tiene este diálogo
así linear con el espía. Con el espía, claro, porque él, y es algo que hoy lo vemos en un montón de series, qué sé yo, en Dark, donde esto de que hay un universo, por ejemplo, yo levanto mi celular y esto pasa en un universo, pero hay un universo paralelo que se disgrega, que es donde yo no levanté mi celular y todo el mismo mundo siguió, pero sin ese hecho, y de pronto todo cambia. Entonces hay un mundo paralelo en el que vos y yo en realidad estamos acá para batirnos a duelo, hay otro mundo en el que no estamos hablando de Borges, sino que estamos hablando de Cortázar, y hay otro mundo, ¿no? Entonces, es como y la novela barajaba esas posibilidades que son infinitas. Infinitas. Hay una referencia, hace poco salió la primera temporada de Sandman, Daniel Gaiman, Sí, que está ahí. lo tengo que leer, quiero leerlo, porque te escuché a vos hablar de él. Sí. Léelo, está lleno de referencias borgianas. Hay uno de los Eternos, son 7 hermanos, ¿no? El protagonista va a ser Sueño, y cada uno de estos Eternos, que son como entidades, como dioses, si querés, que tienen, cada uno tiene su reino, Sí. tiene poder sobre diferentes aspectos de la humanidad, ¿no? Sueño se encarga del mundo de los sueños, Sí. pero también está Muerte, que tiene su reino, está Sí. Deseo, que tiene su reino, y hay uno que es el hermano mayor de todos ellos, que se llama Destino. Sí. Y Destino es un monje con una capucha que camina por un jardín de senderos que se bifurcan, con un libro en la mano. En el libro que tiene en su mano es un libro eterno, donde están todos los destinos de todos los seres del universo. Sí. Y camina todo el tiempo sobre un laberinto, que son senderos que se bifurcan, Claro. siguiendo el destino de los humanos, leyéndolo. Ese personaje y esa referencia es profundamente borgiana. Es un homenaje a Borges. Encima Sí. el tipo es ciego. Ah, y encima es ciego. Y No, encima no hay ciego. forma de no darse cuenta. ¿Viste? Y además tiene referencias a Chesterton, a mitologías y filosofías y muchísimos de... Es una novela gráfica que habla mucho de literatura. Sí, la otra vez escuchaba o vi, no sé qué catedrático era argentino, que hablaba de la presencia de Borges en novelas gráficas y cómics y demás. Estaba muy bueno y habló de Sandman y habló de otras que ahora no te puedo recordar, pero de algún modo aparecía Borges y era muy interesante cómo la cultura popular también se apropia, ¿no? De esto y cómo lo resignifica. Y con ¿qué te estaba por decir? El Jardín de los Senderos. Bueno, ya no me acuerdo. Dijiste varias cosas, pero... Volveremos porque el laberinto también es una sí, es una otro de los constante. grandes motivos de Borges. Los tigres y los laberintos y los espejos son los grandes motivos de Borges. Tiene muchos, pero esos son como los más reconocibles, ¿no? Y con respecto al laberinto, una de las cosas que Borges dice es sobre la intencionalidad del laberinto. El laberinto aparece por primera vez, digamos, el laberinto de Creta, o sea, que el crea Dédalo, Sí. que tiene en el centro el Minotauro, que Borges tiene un cuento que se llama La Casa de Asterión. Sí, ese es otro gran maravilloso. cuento sobre laberintos. Gran cuento. Tal vez uno de los cuentos por los que uno podría empezar a leer a Borges. Es un gran texto que tiene los últimos 2 líneas, justifican toda la lectura de algo que no entendés hasta que lees las últimas 2 oraciones, que es una línea de diálogo. Exacto, tal cual. ¿No? Y cambia el punto de vista del narrador. No, es impresionante, es impresionante. Un cuentazo. Yo lo leo con los pibes en segundo año, son chicos, y es una locura. Y recuerdo una frase en particular, con un chico en particular, donde decía algo así como que el laberinto no era solo el laberinto del Minotauro, sino que el laberinto era la vida del protagonista de Teseo, con todo el recorrido que había hecho. Y me acuerdo que el pibe quedó flashado, dijo... La vida es un laberinto. O sea que mi vida puede ser un laberinto. Hay un blog. Hizo así, los ojos se le pusieron así. Esto fue el año pasado. Y justo al día siguiente se cambió de colegio. Yo ya sabía que se iba a cambiar. Nunca más lo vi. Y dije, bueno, al menos tuvo Cambió de sendero. Sí. Cambió de sendero. El sendero se bifurcó. Claro. Y yo ahí pensé, ¿no? Por lo menos se quedó con esa buena impresión. Porque me acuerdo que le había volado el marote. La idea del laberinto en Borges siempre es como sorpresiva. Nunca es exactamente la que vos crees que es. Y yo tengo algo más parecido sobre los laberintos, pero lo voy a guardar porque yo sé que en otro de los temas va a surgir. Va a surgir. Yo, para cerrar acá, digamos, esta idea del laberinto es un lugar que tiene la intencionalidad y está hecho para que te pierdas. Es la única creación humana pensada para que te pierdas. Sí. Cuando uno se pierde siempre es involuntario. Tal o sea, cual. vos te perdés porque desconoces dónde estás, te podés perder en cualquier lugar, todo potencialmente es un laberinto, pero un laberinto artificialmente creado tiene la intencionalidad de perderte. Sí. Y eso Borges lo encontraba como fascinante. Y tiene la paradoja, además, que hablando de esto que vos decías, como de las dos caras de la misma moneda, que es la simetría. Todo parece igual, por eso me pierdo, porque las paredes son iguales y las esquinas son iguales, pero al mismo tiempo lo caótico.
porque es una cosa, y por eso lo asociaba a la vida, ¿no? Como que la vida es un laberinto en el sentido de que está lleno de ¿cómo decirlo? De caos, ¿no? De desniveles, de cosas que no tienen sentido, callejones sin salida, pero al mismo tiempo es la simetría, es las dos cosas a la vez. Así que eso me parece a mí una locura. Posiblemente sea... Fíjate vos que muchos de los tópicos de Borges, una de las características de Borges es que se transforma en una especie de adjetivo en sí mismo, pero no es una escuela estética. O sea, no surgieron escritores que emulen a Borges. No. Y los que surgieron son malos, porque no genera continuidad, no genera una escuela, como vos decís. Como si lo ha hecho Art, por ejemplo. En Art vos podés seguir escribiendo y podés tomar algo de esa violencia de Art. Bueno, un poco hablamos la vez pasada, me acuerdo, de Art y pasa eso. Y me acuerdo, bueno, otro de los temas que preparé, del que me gustaría hablar, tiene que ver, suena cliché, creo yo, pero hablando de Borges no es cliché, que es el desamor. Viste que se suele decir que Borges es un escritor muy cerebral, muy frío, que utiliza muchos razonamientos y apela muy poco a las emociones. Y por eso me pareció pertinente traer el cuento que se llama El Aleph, que está dentro del libro de cuentos que se llama El Aleph, porque es una historia que, si bien tiene mucha metafísica y habla del infinito, tiene también ese componente amoroso, el desamor, sentir que la persona que vos querés y con la que estás obsesionado no te da pelota. Eso le pasa a Borges. Voy a contar brevemente digamos, la premisa del cuento, como para que se entienda. La historia comienza cuando muere una mujer, Beatriz Viterbo, de la cual está enamorado un personaje que se llama Borges. Y bueno, metaficción, ¿no? Como un recurso. Sí, él mismo se pone como personaje. Y esta era una mujer muy frívola, mala persona, pero que le gustaban las pavadas. Esto es una recurrencia en Borges, y a él le pasaba, esto lo leí en la biografía que escribió María Esther Vázquez, le gustaban las mujeres frívolas, no solamente, pero le gustaban, y le daba como una culpa porque decía, no puede ser que un tipo como yo se enamore de como una Cipolitakis, ¿viste? Claro. Ese tipo de persona. Pero le pasaba. Y yo siempre me acuerdo del comienzo, que decía la mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, habían cambiado no sé qué avisos de cigarrillos rubios en la estación de Constitución. El hecho me dolió porque, palabras más, palabras menos, significaba que el mundo se alejaba cada vez más de ella. Cada cambio del mundo, de lo que yo veo, cada cosa mínima implicaba que el universo se alejaba de ella, que está muerta, y por lo tanto el mundo quedó detenido ahí. Y todo sigue avanzando, pero ella ya no está. Yo leí eso y quedé fascinado. Y él también anclado en ese momento de la muerte. Claro, ¿no? Porque él queda ahí, marca como ese hito. Sí. El mundo se alejaba de ella y yo, no me acuerdo cómo se llama, y yo algo. Y esto lo cuento como anécdota, una digresión. En el taller al que iba de escritura con Abelardo Castillo, me acuerdo que un día le dije, para mí el mejor comienzo que leí en mi vida es ese, El Aleph. Y él me dijo, bueno, pero a ver por qué. Se levantó, buscó la biblioteca, trajo el libro, lo leímos. Yo le dije, no necesito leerlo, lo puedo recitarme, ¿viste? Te haces el capo, sos un idiota con 20 años, pero bueno, yo le dije eso, me dijo, sí, yo también, nos pusimos a hablar. Y me dice, ¿pero qué te gusta de ese comienzo? Y yo le digo, no, me gusta por la idea de que el universo desaparece. Me dice, bueno, eso está muy bien. Pero bueno, vos fíjate que dice, la candente mañana de febrero que Beatriz Viterbo murió, sin rebajarse ni un instante al sentimentalismo ni al miedo. Dice, si vos estás hablando de que se murió la mujer que amabas, se murió tu vieja, ponele, no vas a decir sin rebajarse al sentimentalismo ni al miedo. Es como un barroquismo que no tiene ningún sentido. Me dice, no es un buen comienzo. Me dice, es un cuentazo, pero no es un gran comienzo. Me parece que ahí a él habría que tacharle un par de cosas. Ajá. Y yo me quedé pensando, dije, tiene razón, ¿no? ¿Y te acordás de esa época del Aleph engordado? Cuando surgió este problema legal con Pablo Casarcián que engordaba al Aleph. Fue en esa época. Y Abelardo decía, a Borges no hay que engordarlo, hay que adelgazarlo. Claro. Y hablaba de eso, hay que tachar algunas cosas, porque a veces él en esa época de su vida, sobre todo, escribió con mucho barroquismo al pedo, y en realidad se podría hacer más sencillo, cosa que después se hizo. Pero bueno, volviendo, se muere esta señora, el personaje de Borges era un escritor que tiene el corazón roto, y tiene un rival que se llama Carlos Argentino Daneri, que es escritor también, y es un idiota. Pero resulta que Daneri era primo. Sí. Y era primo de Beatriz. De Beatriz Viterbo, claro. Era primo. ¿Y qué pasa? Ellos competían literariamente, trataban de ver cuál era el más poronga, por así decirlo.
Y en un momento gana Daneri un concurso de poesía, ¿no? Que a Borges le parecía absurdo, estúpido y se burla todo el tiempo de él. Y en un momento Daneri, que simulaba ser amigo de... O sea, ellos se odiaban, eran enemigos íntimos, pero simulaban también ser amigos. Daneri le dice a Borges, vos sabés que yo tengo en el fondo de mi casa, en el sótano de la calle Garay, hay un dispositivo como una esfera tornasolada que me permite ver el universo entero en todos sus matices y en todas sus dimensiones al mismo tiempo. Y Borges dice, ¿qué carajo me está hablando este tipo? No lo entiendo. Bueno, y el Borges, finalmente, para hacer la corta, va a ese sótano, se tiene que poner de una forma muy específica, acostarse y mirar un punto abajo de la escalera. Bueno, finalmente ve el universo. Y eso es lo que más recordamos de Borges, ¿no? Claro, el Aleph. Enumeración, el Aleph, el infinito desde todos sus puntos. Hay una enumeración de una página que es tal vez la página más importante de la literatura argentina. Creo Posiblemente. Yo. Posiblemente. Posiblemente. Y bueno, Borges ve todo. Pero ¿qué pasa? Esto es la clave para mí. No es lo que se suele decir. Que Borges ve, no sé, ve las hormigas de Egipto del año 1400 a.C., ve los planetas que se alinean, ve los espejos que se cruzan, ve como 10.000 millones de cosas, pero ve también el cajón de la mesada de la mesa de luz de Beatriz Viterbo y ve que ahí había cartas deshonrosas, o una palabra así como obscenas, que se mandaba con Daneri. O sea, confirma que Daneri era amante de ella. Confirma que Daneri era amante de Beatriz Viterbo, que era el tipo la chica de la cual él estaba enamorado y que no le daba pelota. O sea, su peor enemigo era amante de Beatriz Viterbo. Él lo descubre y le parece insoportable. Entonces, ¿qué pasa? Él termina de ver ese infinito abrumador, sale completamente desconcertado. Pero fíjate vos que cuando Daneri le dice, bueno, ¿y qué? ¿Lo viste? ¿Lo viste o no lo viste? Y Borges le dice, no, ¿sabes que no vi nada? O sea, en pos de la traición o de lastimar, niega el absoluto, claro. Niega el milagro. Sí, la venganza de Borges. Claro, es vengar el milagro, porque lo que él acababa de ver era un atributo divino. El Aleph es una porción de la divinidad, por eso él puede ver el universo. Un punto que contiene todo es necesariamente un atributo de Dios que lo es todo. Claro, ¿no? Claro. Pero fíjate, ¿no? Porque uno puede hacer la lectura en clave filosófica, decir, wow, es el absoluto, o podés leerlo como una historia muy triste de un tipo patético a quien su rival, pero cuyo rival logró lo que él no quería, que no era solo el premio literario, era además la mujer de sus sueños. Claro. Ahí me parece que es una historia muy triste, muy patética. Hay un patetismo fuerte en eso. Hay una cuota de humanidad muy fuerte desde lo miserable. Sí, ¿no? Sí, tal cual. De un sentimiento, digamos, egoísta y mezquino. Mezquino, total. Completamente mezquino. Que es esto, es negar el milagro. O sea, contemplás un milagro, la posibilidad de un absurdo completamente irrealizable. Sos testigo como de un hecho trascendente. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Y sin embargo, no vi nada, porque prefiero negarte ese placer. Porque estoy celoso. Claro, total, pero... porque Juanita te mandó unas cartas, boludo, así que no. ¿Sabes qué? No vi nada. En ese sentido me parece, y yo antes había dicho que Borges no generaba grandes personajes, nunca le importó, pero sí creo que uno de los grandes personajes, tal vez el mayor de toda su obra, es Daneri. Es posiblemente. Es Daneri, gran personaje. Es un gran personaje porque tiene, en la evocación de cómo habla Daneri y de las cosas que dice, uno lo detesta. Y te haces un arquetipo de determinada persona. O sea, conoces Daneris en la vida. Sí. Siempre tenés un Daneri. Cuando lo lees vos decís, este es parecido a tal, ¿viste? Claro, Carlos Argentino. Y encima se llama Argentino. Claro, así que fíjate como... Él también un poco se burla de la idiosincrasia argentina, ¿viste? Esa cosa como medio canchera y yo soy un copado. Medio porteña también. Medio porteño, no es del todo argentino, pero creo que él tiene ese guiño. Está ahí. Después, por supuesto, hay una referencia profunda al Dante. Sí. ¿No? Con la idea del nombre de ella, de Beatriz Viterbo, el amor que no se puede concluir, que es lo mismo que le pasa a Dante, ¿no? con Beatriz, que la ve 2 o 3 veces nada más a lo largo de su vida, y ella ni tronco de bola, y al tipo le termina dedicando la Divina Comedia, y la transforma en un personaje de su propia obra, digamos, que va a ser la encargada de que pasearlo por el cielo. Tal cual. ¿No? Y el otro día había leído que lo decía Carlos Gamarro. Me parece que era así, que el nombre Carlos Argentino Daneri es anagrama de Carlos Alieri, de Dante Alighieri.
Me parece que era algo así, había como una referencia en el nombre. Entre ambos. Sí. Así que cuando lo leí no tenía ni idea de eso de la Ajá. Divina Comedia. Lo descubrí mucho después. Y ahora esto que me hiciste tampoco lo había pensado tanto. Así que fíjate, ¿no? Como Borges siempre te está tirando más significados, más sentidos, más interpretaciones. Que lo hace como súper interesante. Sí. Súper, Así pero que- súper interesante. ¿Cuál otro trajiste? Yo traje después, hay uno que es otro ensayo en realidad, que es Magias Parciales del Quijote. Es un ensayo muy lindo que también aparece en otras Inquisiciones, donde Borges va a decir y va a analizar, en realidad va a analizar un aspecto del Quijote. Y de ahí va a sacar una hipótesis que la va a comparar con algunos otros hechos literarios o filosóficos para tirar una perplejidad sobre el final, ¿no? Sí, sí. El tipo dice que en un ejercicio muy bueno de metaficción, en el tercer capítulo del Quijote aparecen el barbero y aparece estaba buscando acá, era el barbero y el cura, que son dos personajes que son amigos de Quijana, que ya Sí. está loco, ya ha salido, digamos, se ha transformado en el Quijote y ha salido todavía sin Sancho, pero sale a los caminos, al Sí. tipo le pegan una viaba y termina regresando. Siempre lo fajan, ¿viste? Siempre, Toda una novela están fajando todo el tiempo. vuelve roto Sí, sí. y lo están atendiendo, ¿viste? Y están viendo a ver cómo hacen para tranquilizarlo y que no vuelva a salir a los caminos. Y cuando están ahí le están revisando la biblioteca a Quijana y encuentran referencias a un libro que es de Cervantes. O sea, Cervantes se pone a sí mismo Claro. ahí y el barbero dice, yo lo conozco, soy su amigo, Sí. no me cae muy bien. Es un escritor poco interesante. Sus versos no son tan buenos. Claro, Sí, sí, ¿viste? sí, sí. O sea, es Cervantes opinando acerca de sí mismo en la voz de otro personaje. Claro. ¿No? Entonces, eso ya, cuando vos estás leyendo el Quijote, te llama un poco la atención, ¿viste? Muchísimo, ya ¿Viste? me Vos volvió lo la cruzás cabeza, ahí, ¿viste? Seguís después en el capítulo 9 del primer tomo también. Hay una referencia de que Cervantes compra el manuscrito del Quijote que vos estás leyendo porque lo compró a un árabe, es una versión escrita en moro, que el tipo lo compró en la feria de Sevilla y que lo hizo traducir. O sea, que lo que vos estás leyendo ahí no es algo inventado por Cervantes, sino que Cervantes lo compra, lo manda a traducir. Claro. Esas son estas mamushkas Están de una- marcos, de marcos literarios, de marcos narrativos que hace Cervantes con su propia Claro, obra, como ¿no? la obra dentro de la obra. Sí, sí. Y después da un paso más allá, Cervantes, cuando saca el segundo tomo. O sea, entre el primer tomo y el segundo tomo pasan 10 años. Sí. Salen un montón de Quijotes apócrifos escritos por otros escritores y Cervantes dice la goma. ¿Saben qué? Voy a terminar con la historia. Escribe la segunda parte del Quijote oficial, tirando por tierra todos los Quijotes apócrifos que habían escrito cientos de escritores menores. Y Sí. dice, bueno, saco la segunda parte. En la segunda parte, el Quijote sale otra vez al camino con Sancho y se cruzan con una serie de personajes que han leído el primer tomo del Quijote. Claro. Sí, es una locura total. Sí, sí, sí. Entonces los personajes, hay unos nobles que como ya saben quiénes son ellos porque leyeron la primera aventura, Sí. comienzan a tomarles el pelo a Sancho y al Quijote. Y lo hacen muy interesante porque ahí los roles se invierten. El Quijote, que está loco y que cree en fantasías, no cree las fantasías que los nobles le montan. Sí. Y Sancho, que es el racional, que siempre es el descreído, que no puede ver gigantes, Claro. comienza a aceptar esa fantasía. Sí. Los roles se invierten, muy interesantemente. No, es impresionante. Impresionante la complejidad que tiene ahí Cervantes. Uno hoy en el siglo XXI lo decís, bueno, hoy se hace. Pero en esa época me parece una locura. En el 1500, No. No puede por, eso ser. por eso el Quijote es el Quijote, ¿no? Sí. Y Y ahí menciona también Borges otros ejemplos, también muy antiguos, de la ficción dentro de la ficción, la metaficción, que es la de En las mil y una noches. Viste que hay un sultán que va a matar a una chica que se llama Sherezade y le dice, bueno, si vos no querés que te mate, contame una historia, ¿no? Si vos me contás historias, yo no te mato. Entonces Sherezade le empieza a contar esto está en el ensayo de Borges. Sherezade le empieza a contar una historia por noche, tienen que ser 1001 noches, justamente 1001 historias, para sobrevivir. Y que en un momento, una de las historias es la de una chica que le tiene que contar una historia a un sultán para sobrevivir. O sea, es la misma historia. Y lo que se dice- vuelve infinita. Claro, y lo que dice Borges es, y entonces pasaría toda la eternidad contando hasta ese punto, porque llegaría el punto donde hay un personaje, una chica que le cuenta a un sultán, y dentro de esa ficción hay una chica que le cuenta a un sultán, y podría vivir infinitamente. Claro, es un loop
eterno. Sí. Con esta misma idea plantea el mapa de Royce. El mapa de Royce es un principio, es una especie de paradoja filosófica, tira Royce, en el cual dice, en un punto de Inglaterra se allana una parcela de tierra bien grande y se hace la representación concreta de la isla de Inglaterra, absolutamente con todo adentro. Es una representación grande. Para que ese mapa esté completo, tiene que haber una parcela dentro de esa parcela que tenga un mapa. Y Claro. dentro de ese mapa, otro mapa. Y otro mapa. Y Claro, otro mapa. sí, sí, y otro y al mapa. final- Al infinito. Y termina cerrando y hablando un poco acerca de Hamlet, ¿no? En Hamlet hay en determinado momento que Hamlet, para que no sabe, que Hamlet duda todo el tiempo sobre la acción o una acción que tiene que hacer, digamos, ese es como el gran conflicto interno del Claro, personaje. sí, sí, sí. Viene el fantasma del padre y le dice, loco, tu tío me mató. Sí. Toma venganza. ¿Debo tomar venganza? O flashé que mi viejo me pidió esto. No sé si vi al fantasma o no. La verdad que... Entonces, para dirimir esas dudas, contrata a unos actores callejeros para que representen una obra. Le escribe la obra. ¿Qué obra le escribe? Su propia historia. Claro, claro. Entonces, sí, sí. en un momento, Claudio, que es el tío de Hamlet, el asesino de su padre, Hamlet, Ofelia y todos los personajes de la obra de Shakespeare son testigos de la propia obra de Hamlet. O sea, Hamlet es testigo de Hamlet. Claro, está dentro de Hamlet, sí. Por lo tanto, dentro de la obra de Hamlet debería haber otra obra de Hamlet y otra obra de Hamlet y otra obra de Hamlet, ¿no? Esos ejercicios de metaficción, dice Borges, le vuelan la cabeza, dice, y de alguna manera me generan una fascinación porque da la posibilidad de que si los personajes ficcionales de una obra son lectores de su propia ficción, tal vez nosotros seamos lo mismo. Tal vez la realidad sea ficcional. Tal vez nosotros estemos en un libro, en el sueño de Dios, en el sueño de alguien, y que toda realidad sea una ficción. Ese desconocimiento entre la realidad y lo ficcional Claro. es maravilloso y es un juego borgiano interesantísimo. En el poema del ajedrez está también esa idea que se resume en ese verso que dice, ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza, ¿no? Que está también en las runas circulares, que es también esto de yo estoy soñando a alguien, pero al mismo tiempo yo soy soñado por otro. Y al final somos parte de una cadena infinita, sin saber que nosotros no somos los primeros, ¿no? Es una locura eso, a mí me voló la cabeza. Ese es el vértigo, digamos, de alguna manera de Borges. Vos Sí. tenías uno más, ¿no? Tenía, sí, a ver, traje... ¿Te quedan dos o te queda uno? Creo que me quedan dos, porque vos empezaste, ¿no? Arranqué yo. Igual lo hago corto para No, igual no sé cuánto tiempo vamos. No sé cómo estamos, pero... Hora Bueno. 12, estamos bien. Pero igual, para no llegar tarde al próximo compromiso, lo hago corto. Elegí también este libro que tengo acá, que creo que las cámaras se puede ver, que es Textos Cautivos, que son unos artículos que escribió Borges en una revista que se llamaba El Hogar, en la década del 30. Y me llamó la atención porque, bueno, son reseñas que he leído mucho, me han dado mucha gracia. A veces se nota que Borges no ha leído los libros que reseña, se nota. Bueno, yo como hago reseñas me doy cuenta cuando alguien... No, uno conoce los gajes. Es como el profesor que se da cuenta cuando hay un profesor que no preparó su clase, ¿viste? Claro. No te das cuenta. Y... Le vi las costuras. Sí, exactamente. Pero más allá de eso es un libro extraordinario. Y a mí me llama la atención porque Borges es un escritor, y esto siempre lo dice Saer, lo decía Saer, Juan José Saer, el santafesino, que él, si bien colaboraba en medios, y era una revista hogareña, llamaba El Hogar, era para amas de casa, bueno, viste que en ese momento los roles de género estaban muy determinados. Y él, sin embargo, podía hablar sobre Faulkner, podía hablar sobre una obra filosófica que hablaba del tiempo, de metafísica. El tipo nunca se rebajó a participar de la dinámica de los medios, sino que él siempre proponía su propia agenda. Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, como soy periodista, sé lo difícil que es tratar de abstraerse de la agenda que ya hay en los medios. O sea, si vos querés participar, tenés que sumarte a esa Matrix. Y es muy difícil y es feo, y yo sé que hay muchos escritores que les pasa. Y él, no sé cómo, realmente no lo sé, pero no cedía un ápice. Él proponía sus propios temas. Y también quería vincular esto con algo que después le fue pasando en su vida, a medida que se va haciendo conocido. Y también para salir un poco de la obra microscópicamente como lo estamos analizando, él ya era un personaje famoso, lo entrevistaban, daba clases en la facultad, en la UBA,
Y bueno, uno puede, si entra a YouTube, puede ver entrevistas que le hacían a Borges sobre distintos temas, algunos elevados y otros totalmente coyunturales, no sé, por ejemplo, sobre el Mundial. Le preguntaban qué pensaba de Menotti y él decía, Menotti, ¿quién es ese señor? Viste, siempre medio provocador, decía, pero el fútbol lo inventaron los ingleses. Al final, No se la tierra de boluda. Shakespeare, no, tampoco, dio a Shakespeare, pero también nos dio el fútbol y al final, viste, hacía esas cosas. Ajá. Y siempre me llamó la atención las salidas que tenía Borges cuando hablaba con medios de comunicación, ¿no? Tenía ese ingenio, viste, que con 2 o 3 frases te daba una respuesta que eran espectaculares para los medios, para los titulares. Tenía muchísimos. Y esto también se revela en anécdotas que hay de él, viste, gente que lo conoció, que te dice, no sé, yo estaba bajando la escalera de la facultad y me encontré con Borges. Y vi que se tropezó porque era ciego y cuando le dije, Borges, tenga cuidado, y me dice, no soy yo, soy Newton. ¿Viste? Tiraba ese Claro. tipo de bromas, o una vez que un tipo lo ayudó a cruzar la calle de la 9 de julio, que es súper ancha, y cuando ya estaban en la mitad, el joven que lo estaba ayudando para molestarlo le dice, bueno, ahora maestro que estamos en medio de la calle, le puedo decir que soy peronista. Y Borges le dice, no, no se preocupe, yo también soy ciego. Claro, sí, ¿no? sí, Como sí. estas salidas como muy fáciles de reproducir en los medios de comunicación. Me parece que hay algo en él que Sería un también gran tuitero, Borges. Gran tuitero, sí, yo creo que sí. Sería un gran tuitero. Y creo que contribuyó mucho a su popularidad, que tenía esa forma de vincularse con los medios. Hay una cosa que tenía cierto nivel de ingenio, era un tipo que a ese nivel de ingenio yo creo que intentaba emular, no demasiado bien, porque eran otros tiempos y era otro el genio, pero él siempre admiró mucho a Oscar Wilde, que era un gran, Sí, sí. un tipo con axiomas verbales muy, muy rápidos, muy, Impresionante. viste, Wilde tenía eso y él decía que una de las cosas que Wilde tenía era que siempre tenía razón. O sea, no era tanto la velocidad de su lengua filosa, Sí. sino que potencialmente siempre tenía razón sobre las posturas que el tipo Claro. decía, ¿no? Sí, igual, claro, con una frase, viste que tiene esas frases, tipo, la única forma de no perder con la tentación es entregándose a ella, viste, tenía esos como, ¿cómo se llaman? Aforismos. Aforismos, Claro. era muy, muy lindo Wilde sobre ese tipo de cosas. Así que esta figura de Borges, más moderno capaz, ¿no? Y Un buen sí. polemista. Claro, y muy de finales del siglo XX, porque en otra época no hubiera podido ser tampoco. Ujú. Así que, bueno, quiero ver cómo a ver si lográs articular este Borges que hablamos es el último de los medios con tu último tema, a ver si se puede. Bueno, mira, vamos a hacer el intento. Yo traje La muerte y la brújula. Y este Borges, que era el Borges tuitero, si querés, o el Borges polémico, era un Borges de naturaleza paródica, Sí. ¿no? Donde parodiaba de alguna manera cierto sentir popular, cierto, ¿cómo decirlo? Cierta altanería también, ¿no? De los catedráticos o de los intelectuales de la época, y jugaba un poco con eso. Y La muerte y la brújula es una parodia del género policial, Sí. ¿no? Borges ya habíamos dicho que había hecho la construcción de su propia figura, ya había sacado con Busto Domecq, junto con Bioy Casares, El séptimo círculo, habían editado policiales, habían sacado y escrito cuentos de policía, de policiales en torno humorístico. En este caso no van a ser humorísticos, pero sí va a ser una parodia. Va a contar la historia de una trampa de características matemáticas y metafísicas por parte de un criminal para matar al detective. Y el detective cae en la trampa. El policial inglés, el policial típicamente de Poe, es aquel que se resuelve de carácter lógico y siempre triunfa la lógica. Acá Muy el mental, criminal, ¿viste? siempre Muy mental, sí, sí. completamente lógico y racional, ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, este personaje, por la lógica, por la aplicación de la lógica, va a caer en una trampa que no va a poder salir. Transcurre en una ciudad que no sabemos cuál es una ciudad con características geométricas, es la construcción de una especie de cuento matemático perfecto, es la construcción de una ciudad hecha por cristales, y el cuento también hace referencia a eso, a espejos, a laberintos, al nombre de Dios, pero al final
es un final burdo, que no Sí. tiene que ver, o sea, todo lo otro es una construcción que el personaje cree que está descubriendo algo, y el final es lo más burdo que hay porque implica la muerte de él de carácter directa por un tipo. Yo sabía que eras un goma y que eras un gil y que ibas a caer en esta, por eso inventé toda esta trama falopera Sí. para que vos caigas en esta, porque si yo te daba una trama que fuera fácilmente resuelta, vos la ibas a ver. Entonces te creé toda una ficción ligados con asesinatos en diferentes momentos del mes, con frases caprichosas y demás, pero era todo mentira. Era para tirarte hasta acá. Era acá, en este momento, que no vinieras con la cara, que vinieras solo, así que... Y el Pum, tipo, sí. Lee Lonrod, que es el detective, dice, sí, me trajiste, me construiste un laberinto, yo caí en la trampa. Le dice, pero el más grande de los laberintos es el laberinto que pensaron los griegos, que es una línea recta, le dice el tipo. Jaja, le dice otro, ¡pah! ¿Viste? Sí. Como hay plomo. Hay una cosa ahí que está re buena y que tiene que ver con la perversión incluso de este propio género, un género que el tipo amaba. Decide romper todos los tópicos Sí. para poder escribirlo. Mira, justo te mencionaste lo que yo creía haber guardado, pero lo dijiste que es verdad. Es la idea del laberinto como línea recta también. Porque le dice, pero un gran laberinto sería aquel que sea una línea recta, cuyas curvas sean milimétricamente indiferenciables. Y claro, y Sherlock, que es el asesino, le dice algo así como, bueno, entonces también me vas a tener que encontrar y yo te voy a matar en ese otro laberinto. Es como si hubiese otra segunda vida. Es medio Ajá. raro ese final, ¿no? Y ahí el tiro. El tiro. Sí, Finalmente. y de hecho el propio Lonrod tiene que atravesar un laberinto. Yo cuando volví a leer este cuento, que hacía rato que no lo leía, yo dije, wow, acá también hay un laberinto. Claro, están Me pareció re los loco. espejos, están los Sí. espejos y está el sendero. Cuando el loco entra al hotel, el loco también se pierde. Sí. Hay formas geométricas que se repiten, Sí, no tal saben en cual. qué salón está, ¿no? Así que son capas de laberintos Sí, hechos sí. para perderse. Tal cual. Yo pensaba también cuando dijiste lo del género policial, y esto me va a dar pie para salir al último de los temas que elegí, es que él, Borges, utiliza moldes o cáscaras que son muy tradicionales, muy convencionales, la idea del policial clásico, ultra clásico, por ejemplo, y sobre todo eso, pero utiliza cuentos que son muy, muy clásicos, muy a lo Cortázar, ¿no? La esfera, la flecha que va hacia el mismo punto y que todo lo que se dice en ese cuento apunta hacia un final, que a veces es sorpresivo, a lo Poe, ¿no? Como un cuento a lo Poe. Pero ¿qué pasa? Él, creo yo, siempre desde adentro dinamita esa forma clásica. Y él creía que escribía cosas clásicas, porque él lo decía en entrevistas, pero en realidad dentro había como toda una materia metafísica, incluso hasta vanguardista, que desafiaba por completo las convenciones de los géneros. Fíjate cómo él mezcla metafísica y matemática, con policial, pero también mete la idea del laberinto, esa ciudad medio fantasmática que Y algunos además lo dicen que es mata. Buenos Aires. Lo matan. No, y además lo mata. Lo No, mata, claro. cae. O sea, no puede resolver el misterio. No puede resolver el No puede, misterio. cree que lo está resolviendo, pero en realidad no lo está haciendo. Está cayendo en la trampa. Tal cual, no, es así. Y yo pensaba mucho en esa idea del Borges. Una vez lo escuché a Alan Pauls decir que Piglia y César Aira, dos grandísimos escritores argentinos, se odiaban a muerte porque Piglia ya murió, César Aira sigue vivo. Y lo que decía Pauls era, ellos en realidad se peleaban para ver quién era más borgiano. Y me quedé pensando mucho en esa frase, llevo meses pensando en esa frase. ¿Por qué? Porque Aira es un tipo vanguardista que viene del surrealismo, ultra borgiano, pero es verdad que en un sentido completamente distinto del que lo es Piglia, que es un borgiano más tradicional. Completamente. Y Sobre todo en el nivel de producción. Piglia, Sí. Aria debe tener más de 100 libros escritos. tienes más de 100. Pero Clavado. además escribe novelas que no tienen personajes, o sea, tienen personajes pero que son puras invenciones, son como juegos surrealistas. Además, no hay como una especie de escuela repetitiva en él, o sea, un libro escrito en los 80, en la mitad de los 90, y el último libro que acaba de sacar, prácticamente no dialogan entre sí. No, Es un tipo que no. se permite cualquier cosa, Claro, en términos estéticos. Claro, él dice que escribe para pasar el tiempo, o sea que la escritura es pasar el tiempo y no generar una obra con personajes clásicos. Y bueno, y yo pensaba en otro cuento, y esto es el último tema que traje, que es El Milagro Secreto, donde para mí podemos encontrar a este Borges que no es el clásico, sino que en una estructura clásica trafica esa pólvora, creo yo, que es la de el arte de vanguardia, el arte que rompe con todos los conceptos clásicos del arte, sobre todo a principios del siglo XX. El Milagro Secreto es la historia de un
un escritor y traductor judío en plena época de la ocupación nazi en Praga. A él le gustaba escribir obras de teatro, bueno, escribió varias cosas, traducía, y en un momento lo vino a buscar ¿cómo se llama? La Gestapo, y lo arrestan porque él es judío, y lo meten en un calabozo y le dicen, el día 29 de marzo te vamos a matar. Y mientras se queda en el calabozo, y él, bueno, pasa el tiempo, se imagina de todas las formas en que lo van a matar. Esto se parece mucho a otro cuento de Borges que se llama La Espera, que es grandioso, donde también hay un personaje que espera que lo maten, y como no tiene otra forma que para pasar el tiempo, empieza a imaginar que de todas las maneras que lo van a matar. Bueno, y él dice, lástima que yo tengo una obra de teatro en verso que quisiera poder escribir y no voy a llegar, porque me van a matar. Dice, entonces le pide a Dios, en una oración el día antes justo de la ejecución, le pide pide un deseo y le dice, yo quisiera a Dios que me concedas tiempo para terminar esta obra. Y en sueños Dios de alguna manera le hace saber que se lo concede. Bueno, al otro día llega la hora de la ejecución, lo sacan y es muy interesante porque, porque nos cuenta con un montón de detalles cómo él va a ser ejecutado. Y Dios para el tiempo, lo detiene, cuando ya la descarga es inminente. O sea, la bala está en el aire. La bala está en el aire, léanlo porque mi narración es muy inferior a lo que él narra. La bala está en el aire y de pronto el tiempo se detiene y este personaje puede finalmente escribir no puede escribirla, puede imaginarla, porque ya no puede escribir, el mundo está detenido. Él también, excepto está su mente. Paralizado. Hay una abeja que tiene la sombra que queda paralizada en el suelo, hay un tipo que estaba fumando y queda el humo suspendido durante un año, y ahí él puede terminar en su cabeza la novela, que es en verso, entonces la puede ir memorizando, pero no la puede publicar ni escribir. Entonces la idea de la vanguardia para mí es, bueno, la obra no necesita ser escrita, ya con que haya sido pensada, ya que haya sido conceptualmente concebida, ya la convierte en una obra, ¿no? Y me parece que eso es lo disruptivo de Borges en un cuento muy clásico, de estructura muy clásica, que es El Milagro Secreto, pero él logra traficar estas ideas muy, muy de avanzada sobre qué es una obra de arte. Y en el medio, por supuesto, la justificación ante el juicio divino. Claro. Y ahí aparece lo metafísico. O sea, esta obra que yo estoy haciendo es mi tributo de lo mejor de que yo puedo llegar a dar en términos intelectuales, emocionales y demás, para presentar ante Dios. Justifica mi paso por este mundo. Exacto, dice, quiero ser justificado. Sí, sí. Y no frente a los hombres, sino frente a la divinidad. Exactamente. Y Dios le concede ese deseo. Sí, porque nadie más va a leer esa historia. No, entonces no es frente a los hombres. Es impresionante. Y hay un montón de bromas que hace Borges ahí en el principio sobre... Dice, como que a todo escritor le gusta juzgar a los demás por lo que han escrito, pero uno se juzga a sí mismo por lo que podría escribir. Que es verdad, yo te digo, yo escribo y digo, este Gil, mirá lo que escribió, pero yo podría hacerlo mejor, y claro, pero yo estoy juzgando por lo que creo que puedo hacer. Por la potencialidad. Claro, pero Borges mete esa broma ahí como medio de pasada, pero después te das cuenta que esa es la clave de todo el cuento. Si él, en realidad, no es lo que escribe, sino lo que se imagina que escribe, pero no lo escribe. Claro. Es impresionante. Así que, bueno, ese era mi tema. Me parece que hicimos un gran recorrido, ¿no? ¿Hace cuánto tenemos? Este episodio está durando casi hora y media, estamos bien. Sí. Ha sido un placer tenerte en este quinto episodio, Pablo. Siempre es un lujo tenerte acá en el estudio y charlar con vos acerca del teatro, así que te agradezco mil. Repitamos la próxima vez que yo cuando vengo te aviso y la hacemos. Y nos sentamos y con un poco de suerte lo tendremos a José sentado acá al lado nuestro. Muchas gracias a Gonzalo por la operación del día de hoy, a José por la producción, a ustedes que están del otro lado. Síganos en redes sociales, ahí están. Tenemos a las redes de Pablo. Síganlo, escribe, hace periodismo cultural, reseñas de libros, eventos y demás en diferentes medios. Siempre es súper interesante ver en qué anda Pablo cubriendo los eventos culturales de Buenos Aires. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliófilos, seguramente con, creo que tenemos psicoanálisis y literatura, debería ser el próximo. La miércoles, quiero escuchar eso, yo voy a estar atento. Vamos a tener una invitada y deberíamos poder grabarlo para el próximo mes. Así que, nada, nos vemos prontamente. Estás en Groove.
Espacio multiplataforma. Un concepto. Muchas plataformas. Hit me. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o búscanos en todas las redes sociales como @GruFMOK. Gru. Rítmicamente expansiva.